Siguiendo la aventura extraordinaria de navegar en la nave del derecho romano, vamos a proseguir con la exposición de las unidades correspondientes a esta fecha que corresponde dentro del programa académico anual de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Este. Así que, queridos estudiantes, vamos a sumergirnos en la interesante aventura de conocer el derecho romano. Hoy vamos a trabajar con la clasificación de los contratos. Vamos a hablar de los contratos formales, los contratos reales. Vamos a hablar de cada uno de estos contratos. Estamos en la clasificación de los contratos. Dentro de los contratos hemos visto los contratos verbis, literis, verbis, literis. Vamos a hablar de los contratos formales que dieron nacimiento a una interesante grupo de instituciones jurídicas que han sido creados por estos maestros del pasado. Entonces, dentro de los contratos formales en el derecho romano tenemos que tiene que ver con la caracterización de estos contratos y que propiamente eran de cumplimiento estricto de las formalidades prescritas por la ley. Cumplimiento estricto de las formalidades prescritas por la ley. O sea, la ley establecía unas modalidades muy específicas que eran visibles para los contrayentes. Y esto no era simplemente, eran visibles en el sentido de que eso implicaba una seguridad jurídica. Y dentro de este modelo de contratos formales aparece la estipulación. La estipulación era un contrato unilateral y de derecho estricto, y más bien era una forma de contrato. Y tenía que ver con los contratos unilaterales. ¿Cómo? Préstamo de dinero es un contrato unilateral. El único responsable. ¿Por qué es unilateral? Como si el contrato se forma entre dos personas. ¿No sería acaso bilateral? No, es un contrato unilateral. Por la forma como y quién tiene la obligación de cumplir. En un contrato de préstamo de dinero o de cosas consumibles, el contrato de esta característica era la unilateralidad en cuanto a la obligación. Porque el que presta dinero no tiene obligación, solo tiene hasta hoy obligación el que debe el dinero, el que hizo el préstamo del dinero. Entonces aparecen dos figuras en la estipulación. De ahí viene la estipulación que se usa más o menos hoy como elementos que integran en las cláusulas. Pero antes, en el derecho romano, estipulatio quería ser y significaba un contrato formal que, por definición, los contratos formales son aquellos contratos jurídicos que se perfeccionan por la formalidad. Aquellos contratos que se perfeccionaban jurídicamente por la formalidad. Y aquí encontramos la estipulación como un modelo en que podía aplicarse algunos tipos de contratos, y este contrato, digamos, contrato forma sería la estipulación, era un contrato unilateral y de derecho estricto, es decir, no permitía que se pudiese establecer criterios de elasticidad en cuanto a la interpretación y al cumplimiento del contrato. Por eso se le denominaba stricti juris o de derecho estricto. Y ahí aparece dos figuras, el stipulator o rebus stipulandi. Stipulator es el dueño del crédito, el prestamista, digamos, y el promisor o reus promittendi, la persona deudora. ¿Cuál es la característica de la estipulación? Y la estipulación, ¿por qué es formal? Porque se utilizaban elementos
de formalidad, valga la redundancia, se utilizaban elementos de formalidad, es decir, aspectos que tendrían que ver con la visibilidad de los actos, por eso eran formales. Tenía que tener formas, eso quiere decir formal. No como en guaraní, que usamos la palabra informal, pea, usamos una forma muy peculiar, muy de Paraguay. Formal, pea, quiere decir que es medio judío el tipo, ¿no? Y en este caso concreto, desde el punto de vista del derecho y desde el punto de vista de la aplicación correcta de la palabra en castellano, formal quiere decir con características de visibilidad de actos, eso quiere decir formal. Y estos actos, como la estipulación, establecía dos personas, el estipulator, el dueño del crédito, y el promisor, el comprometido o el obligado. Y la obligación era un contrato unilateral. La característica de la estipulación, empleo de palabras solemnes. Palabras solemnes. Era un teatro, pero como era una sociedad que no era una sociedad formada por personas cultas o con formación o con educación, entonces era el pueblo que usaba, el pueblo, el vulgo, como decían los romanos. Entonces, se usaban palabras solemnes, tipo recitados. Y esas palabras tenían que tener concordancia entre lo interrogado y lo respondido. Es decir, las palabras solemnes tenían que ver con preguntas y respuestas concretamente. Cuando se habla de palabras solemnes, eran preguntas y respuestas. ¿Me debes 10.000 sestercios? Sí te debo 10.000 sestercios. Con estas palabras se perfeccionaban el acto jurídico por medio de la forma, por medio del uso de las preguntas y las respuestas. Tenía que estar presentes las partes y eran único acto. Entonces las características son empleo de palabras solemnes, preguntas y respuestas, absoluta concordancia entre lo interrogado y lo respondido, y estarían presentes las personas, el estipulator y el promisor, y era un unitas actus, es decir, un acto único. Esa era la estipulación. Pregunta y respuesta, presencia de las partes, acto único y, por sobre todo, la formulación de preguntas. ¿Me debes 10.000 sestercios? ¿O me das la plata? Sí, te debo 10.000 sestercios. Era una pregunta de congruencia, de pregunta y respuesta. Así se nacía la estipulación. La estipulación se usaba para algunos tipos de contratos. Era un modelo que se utilizaba especialmente para préstamos de dinero o préstamos de consumo de cosas. Así funcionaba tranquilamente la estipulación. Y el día que devolvía en el plazo y en la fecha correspondiente, se extinguía la acción. Pero a veces no cumplía con la acción. Al no cumplir la acción, mejor dicho, a veces no se cumplía la obligación. Y al no cumplir la obligación, le reclamaba, le interpelaba. Lo primero tenía que hacer es interpelarle. Interpelar quiere decir reclamarle. Che, para mí no se la debería hacer. Así es el asunto. Y por supuesto, el deudor ya que incurre en mora sucesiva, evidentemente ya no está pudiendo pagar o no quiere pagar por mala fe. O cayó en una desgracia patrimonial ya insuperable y no puede pagar. Entonces se queda quieto, se queda callado el estipulator. No, estamos hablando de la estipulación. El estipulator, ¿qué hacía? Recurría al servicio de la justicia, los judex, y presentaban una acción. Acciones, dice el programa. Acciones que tienen que ver con la estipulación. Estamos hablando de los contratos formales. En los primeros tiempos de Roma era eso. Entonces, habían tres clases de acciones. La credite, pecunie, la rei, la actio rei y la actio triticaria. Tres clases.
Porque ¿se acuerdan que la estipulación se podía hacer para préstamos de dinero? Y cuando había préstamo de dinero y el reus promisor no cumplía, entonces se le venía encima necesariamente, ¿qué cosa? Una acción judicial. Una acción judicial. Y esa acción judicial, cuando era préstamo de dinero, ¿cómo se llamaba? Crédite pecunie. Pecunie quiere decir plata, dinero. Y crédite, crédito de dinero quiere decir. ¿Se acuerdan que les dije en una oportunidad que pecunie viene de pecunio, pecunia? Y pecunia quiere decir, viene de pecus. Y pecus quiere decir ganado. ¿Por qué? Porque se imprimían el busto o la figura de un ganado por la moneda. Y genéricamente se le llamó entonces esa vez, no porque era problema de ganado, sino porque la moneda tenía una fotografía, no sé si fotografía, un diseño de ganado. Entonces, por eso hasta hoy se dice por mi peculio, de mi pecunio en castellano. Eso quiere decir plata, dinero, que viene de Roma. Y ahí viene pecuniario, viene de dinero. Entonces, cuando fallaba la estipulación, el contrato, la estipulación de un contrato de préstamo de dinero, ¿qué acción correspondía? La crédite pecunie. Exactamente esa era la acción, así se llamaba la acción. Entonces, los estipulators utilizaban esa acción para reclamarle el pago vía judicial, y si no podía pagar, ¿qué sobrevenía? La ejecución de ¿qué? De los bienes. Otra acción que figura en esta unidad es siempre de la estipulación o de los contratos formales, es el actio rei. Actio rei. Rei quiere decir cosas. ¿Y qué cosa? Como si era los contratos unilaterales, o mejor dicho, los contratos formales que se utilizaban dentro de la estipulación podían también introducirse contratos sobre cosas, ¿sí? Cosas de consumo, trigo, cosas de consumo, cualquier cosa de consumo, ganado, vino, aceite, se entregaba, promesa de entrega por negocios, y al no cumplir, los estipulators recurrían a la justicia y solicitaban la actio rei, así se llamaba. Estamos hablando de la estipulación, contrato formal. Tú te comprometes a entregar 100 litros de aceite de oliva que vas a traer de un lugar del Mediterráneo. Sí me comprometo y traeré para tal fecha. Esa es la estipulación para contratos de consumo. Y especialmente el otro contrato es la actio triticaria. Triticaria, exclusivamente triticaria quiere decir trigo, de ahí viene la palabra trigo, y era para los negocios, inmensos negocios que había que dar de comer a 50 millones de personas. Entonces, el mundo, el tráfico comercial de Roma era intenso. Los trigos o las grandes provisiones de trigo se traían de Egipto, se traían de los lugares más fértiles. No tenía Roma, se traía de otro lado. Entonces, los negocios de trigo era un negocio que se hacía dentro de la estipulación. Y la estipulación es un contrato ¿de qué? Contrato formal. Me vas a traer, te comprometes a traerme, a proveerme 100 arrobas, una arroba es 10 kilos, 100 arrobas de trigo que lo traerías de Egipto. Sí traeré. Esa es la estipulación. Único acto, pregunta y respuesta, y congruentes, y en el momento presente, no era entre ausentes. Fallaba el proveedor, porque ya le pagó, falló el proveedor no trajo, entonces
la acción se denomina actio triticaria. Exclusivamente, actio triticaria, actio rei y credite pecuniae. Eran los tres tipos de acciones que derivaban del incumplimiento. Ya hemos hablado extensamente del incumplimiento de las obligaciones. Entonces, ahí está la cuestión de la estipulación. Ahora vamos a hablar de otra obligación, otra formalidad de las obligaciones, que son las obligaciones, contratos verbis. Ya dejamos atrás contratos formales. Ahora vamos a entrar en los contratos verbis. Los contratos verbis tienen que ver con contratos que así tenemos que definir. Cuando yo le voy a preguntar, ¿qué es el contrato verbal? ¿Qué es el contrato formal? ¿Qué es el contrato real? ¿Qué es el contrato consensual? Y para cada tipo, porque así se estudia. Señores, si quieren ser abogados, hay que perfeccionarse en la definición. La definición es algo fundamental. Entonces, cuando vamos a pedirle un conocimiento sobre los contratos verbis, yo le voy a preguntar en el programa, en la hoja de examen, le voy a preguntar ¿qué son los contratos verbis? Y ustedes deben responder, los contratos verbis son aquellos contratos que se perfeccionaban siempre hacia atrás, en el tiempo. No me digan que se perfeccionan, porque parece ser que es hoy. No, esto hace unos 2000 años atrás. ¿Pero por qué tenemos que estudiar una cosa que hace 2000 años atrás? Porque hace 2000 años atrás están las bases de nuestro derecho. Por eso nomás. Los contratos obligacionales, clasificados como verbis o verbales, son aquellos contratos que se perfeccionaban jurídicamente, esas son las palabras clave, se perfeccionaban jurídicamente por el uso de la palabra. Verbalmente, el uso de la palabra verbalmente. Y aparecen los ejemplos. La dictio dotis, la jus jurandum liberti. La dictio dotis es la promesa solemne de entregar una dote. ¿Quién entregaba una dote? Y los parientes de la mujer. ¿A quién? Al novio. Al novio le entregaba los parientes de la mujer al novio. ¿Qué época dorada? Imagínense, qué época dorada para los varones. Una cultura y una sociedad machista por excelencia. Quien quería casarse, la mujer tenía que poner una dote. ¿Quién? Su papá, o su hermano, o algún tío, si quería casarse. Imagínense. Entonces, el tío o el papá formalmente se comprometía, promesa solemne, el contrato verbal, de entregar una casa o 10 bueyes, el pater u otra familia. Y ese contrato es típicamente un contrato verbal que se perfecciona por el uso de la palabra. Y un ejemplo es la dictio dotis. Y el otro es la jus jurandum liberti, obligación del liberto de entregar cosas al ex amo. Y él se comprometía. Ese compromiso verbal que hacía a través de la jus, derecho es jus, o sea, derecho de jurar por entregar algo, el liberto. El liberto es el hombre que está ligado aún al ex amo porque es continuaba parte todavía de su influencia a pesar de ya ser un hombre libre. Esas es las llamadas obligaciones verbis. Obligaciones verbis son aquellos contratos jurídicos que se perfeccionaban jurídicamente por el uso de la palabra. Otro contrato literis. Y aquí los contratos literis son aquellos contratos que se perfeccionaban jurídicamente por el uso de la escritura. Ahí ya entrábamos con gente que sabía escribir, sabe leer y escribir. Y
las obligaciones se contraían por la escritura. Por eso dice literis contraitur obligatio. La obligación de contraer jurídicamente un compromiso por la escritura. Y aparecen las formas de los contratos literis. Y en la primera forma que se conocía era la denominada nómina transcriptite. Nómina transcriptite. ¿Qué quiere decir? Sencillamente, la transcripción de nombres, la transcripción en una nómina, en una hoja. Era una obligación literal, consistía en llevar al pasivo de una persona una suma de dinero que representaba otro crédito. Es decir, préstamo de dinero se integraba en el libro del pater y ahí se asentaba, se consignaba y así nacía una obligación. La verdad que no es una obligación en sí, pero sino es una forma de asegurar la modalidad de la obligación del préstamo de dinero generalmente. Entonces se llevaba al libro, al pasivo de una persona, una suma de dinero que representaba otro crédito. Es decir, se transcribía en el libro del Pater Familias. Y los libros de los romanos eran varios eran los libros, la adversaria, el Codex Spensi et Adjecti, válido para fines judiciales, el Síngrafe y el Quirógrafe. Fíjense, en dónde se consignaban los contratos literis, en los libros que tenían los romanos. Los adversaria se llamaba, categóricamente se llamaba adversaria, es decir, el deudor era un adversario, naturalmente. Y ahí en su libro del Pater se introducía las deudas, se consignaban las deudas. Por eso se le llaman contratos literis y nómina transcriptie. Se transcribía en el libro del romano. Y otro libro que utilizaba el Pater también, los Paters, los acreedores, los dueños de los créditos, era el Codex Expensi et Adjecti. Y era válido para fines judiciales porque era una prueba insuperable, una prueba muy fuerte. Y otro libro, otra forma de escribir, de establecer contratos literales, era el Síngrafe y el Quirógrafe, que no se dice Singrafae, ni Quirógrafae. Síngrafe, Quirógrafa. El Síngrafe era, primero vamos a hablar del quirógrafa. Y hasta ahora se usa en nuestro código la expresión quirográfico, hasta ahora. Fíjense qué incidencia tiene el derecho romano hasta nuestros días. El quirógrafa era nada más y nada menos que el vale que le otorgaba el acreedor al deudor. El vale, mejor dicho, el documento que indicaba hasta hoy. ¿Qué pasa cuando Jorgito quiere prestar dinero de mí? Y Jorgito, yo le hago un vale, donde asiento que él me debe tanto. ¿Y quién firma? Él firma. Ese es el quirógrafo, que hasta ahora se utiliza. Que hasta ahora, el recibo de dinero, ese es el quirógrafo. Que sirve para después, en caso, puede ser, en un recibo se puede poner que me debe 200 millones. ¿Y qué pasa si no me paga? Y yo voy a tener que reclamarle, y le reclamo, y no me paga. ¿Y qué hago? Esto llevo al juicio ejecutivo en nuestros días. Y la misma cosa era en la época de Roma. Ese era el quirógrafo. Era un recibo de dinero, recibo de préstamo de dinero. Y el síngrafe es también un recibo, pero es de doble vía. Uno llevaba el deudor y otro quedaba en el acreedor. Muy interesante el sistema, no se usa más eso. Pero el síngrafe era de doble vía. Era el recibo de dinero, el recibo de haber recibido dinero firmado por el deudor, y en doble vía. Llevaba el deudor y quedaba uno con el acreedor para asegurar el pastel. Porque generalmente solamente queda, el quirógrafo solamente queda con el acreedor. Pero el síngrafe es de doble vía. Y todo tenía que ver con los contratos literis. La verdad que no es un contrato en sí
sino es una formalidad de prueba para los contratos. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar con esta emocionante, para mí emocionante, como siempre es emocionante. ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quieren que le diga que esta es una lección aburrida? No, todo lo contrario. Es una lección muy interesante, cada uno y todas las lecciones de derecho romano. Porque, especialmente aquellos que quieren realmente ser abogados. Hay algunos que no quieren ser abogados y están medio de onda nomás en la facultad. Y quizás con estas lecciones se pueda motivar, porque ¿qué es lo que quiere el profesor? Al final de cuentas, que el alumno se motive, que el alumno se entusiasme, que el alumno sienta que lo que está estudiando es importante. Chicos y chicas, aquí venimos para emocionarnos con el conocimiento. Es una fiesta del conocimiento desde el derecho. Cada una de las materias, no quiero subestimar a ninguna de las materias, al contrario, yo como docente de muchos años, lo que quiero es que ustedes progresen, que ustedes tengan un futuro interesante, si es posible, brillante. ¿Para qué? Para que puedan tener una vida decorosa y puedan un poco ganarse el pan con el esfuerzo, pero con el esfuerzo del entusiasmo de trabajar ayudando a la gente, del entusiasmo de trabajar por la justicia, porque el derecho es el brazo fuerte de la justicia. Acuérdense siempre de esto, el derecho es el brazo fuerte de la justicia y es el instrumento más importante de la justicia es superior, el derecho es un brazo. Entonces, quien estudia derecho y se adentra en el espíritu de lo que es el interés por el derecho, puede tener un buen pasar por la carrera. Me hace recordar ese buen pasar a la expresión de un conocido, que no quiero decir ni su nombre, que vació las arcas de la municipalidad. Y le preguntó el periodista, ¿qué tal? ¿Por qué tiene usted tantos bienes? Y yo no me puedo quejar, tengo un buen pasar, ¿qué te parece? Muy bien, pero no importa. Nosotros estamos en esto y no podemos tomar como modelo figuras que están muy tremendamente desgastadas, sino derruidas, mejor dicho, derruidas. Una cosa es desgaste, otra cosa es el fenómeno de la desfiguración total por haber realizado actos impropios para la comunidad de nuestra ciudad. Bueno, vamos a seguir con la clasificación de los contratos. Estamos hablando de los contratos, ¿se acuerdan, señores? Contrato es todo acuerdo de voluntades por el cual permite el nacimiento, la modificación, puede darse también la cesión, la transmisión, la transferencia del objeto del contrato o la extinción. Eso es un contrato que puede dar nacimiento, modificación, transferencia o extinción de los contratos. Y los contratos son los motores de la economía de la sociedad humana aquí y en cualquier parte del mundo. Si vamos a hablar de generación de riqueza, está sustentada fuertemente por los contratos. Ningún acto de disposición o acto de realización de cosas o acto de construcción de cosas se hace sin un contrato. Toda la actividad de bienes y servicios se hace mediante los contratos. Los contratos son los verdaderos motores económicos y financieros de la sociedad. Por eso es importante estudiar bien. Por eso que ustedes como profesionales deben entender que los contratos constituyen uno de los ejes fundamentales del derecho, porque es la verdadera fuente generadora de riqueza. Y la riqueza se necesita en todos los aspectos. Y la riqueza tiene que ver con los bienes y con los servicios. Contratos, es importante, o son importantes los contratos, chicos.
Hemos estudiado en Roma los contratos, para dar una continuidad, los contratos reales. Hemos estudiado los contratos literis, verbis, y ahora vamos a estudiar los contratos reales. Y dentro de los contratos reales vamos a estudiar varios tipos de contratos. Sociedad, vamos a estudiar los contratos de arrendamiento, vamos a encontrar los contratos reales nominados y vamos a estudiar también los contratos reales innominados, la última parte de esta unidad, la 16. Así que cada circunstancia de estudio por cada unidad es una invitación al conocimiento. El derecho romano es una invitación al entusiasmo del conocimiento porque nos lleva al núcleo del derecho. Y vamos a estudiar los contratos reales. ¿Qué son los contratos reales? Y así se definen los contratos reales. Los contratos reales son aquellos contratos que se perfeccionaban por la entrega de la cosa. Alguna cosa se entregaba y así se perfeccionaban los contratos. Es una forma genérica de definir a los contratos reales. Hasta hoy se tiene este nombre. Los contratos reales hasta hoy tienen esta nomenclatura que crearon los romanos. Vamos a estudiar el primer contrato real que nos viene aquí para hacer un desmenuzamiento conceptual. Es el contrato de mutuum. Mutuum, en latín, en castellano quiere decir mutuo. El contrato de mutuo. Usted suele escuchar mutual de Itaipú, mutual de funcionario, mutual. Ahí está. De ahí viene la palabra mutuo. Contrato de mutuo no quiere decir contrato entre vos y yo. No, contrato de mutuo, mutuum, quiere decir, tiene que ver con la entrega de cosas. La entrega de cosas. El contrato de mutuum es un contrato de préstamo de cosas de consumo. ¿Qué sería préstamo de cosas de consumo? El dinero. Si yo le presto dinero aquí a Jorge, mi cameraman, ¿él qué va a hacer? Para usar, es para consumir, él va a usar en algún lado, va a comprar ropa, va a armar su empresa, lo que sea, es para consumir el dinero. Si yo le presto trigo estamos en Roma, a José, ese trigo va a usar, va a consumir o va a vender, lo que sea, pero va a usar, va a consumir. Trigo, vino, son cosas de consumo. Entonces, el mutuum no era precisamente para dinero, para préstamo de consumo, de cualquier cosa. Estamos hablando de contratos reales, de cosas. Entonces, el mutuum era un contrato real nominado, tenía nombre y apellido, que era el contrato de mutuum. Hasta ahora hay contrato de mutuo. ¿Cuáles son las condiciones esenciales para que pueda considerarse un contrato de mutuum? Era un contrato real, era una transferencia de la cosa, se le transfería la cosa, yo le transfiero el dinero, le transfiero el vino, le transfiero, o sea, le entrego las cosas. Y esas cosas eran todas cosas fungibles. Contrato real, transferencia de la cosa y cosas fungibles. ¿Qué quiere decir fungibles? Y fungibles quiere decir que se puede devolver no la misma cosa, sino algo similar. Si yo le presto 100.000 guaraníes a Pedro, o José le presta a Pedro 100.000 guaraníes, esos 100.000, el dinero es una cosa fungible, escuchen bien, debe entregar otra vez 100.000, pero puede ser otros 100.000, él puede hacer lo que, él puede consumir esos 100, pero el día que tiene el plazo tiene que devolver no ese mismo 100.000, sino otros 100.000, o sea, eso quiere decir fungibilidad. Si hay entrega de trigo, de ganado, de caballo, de vino, de aceite de oliva, estamos hablando de los productos de la época, se debería devolver la misma cantidad y la misma clase de cosa, pero no la misma cosa.
La fungibilidad es el fenómeno que se da en la realidad que se puede cambiar, intercambiar. Eso quiere decir fungible. Y el dinero es el elemento más fungible que existe. Analicen la palabra fungible, vean e internalizan el concepto de la fungibilidad. Entonces, contrato de mutuo tiene que ser contrato real, se transfiere la cosa, son cosas fungibles sobre cosas fungibles, esas cosas son cosas fungibles, y el mutuario debe ser capaz de obligarse, obviamente, no le puede entregar cosas a una persona incapaz. Esas son las características del contrato de mutuo, entrega de cosas, fungibilidad, es un contrato real y debe ser sobre cosas fungibles. Efectos del contrato de mutuo. El mutuario se hace propietario de la cosa prestada. El mutuum es un contrato unilateral, estrictamente unilateral. Actúan dos personas o más personas, pero la obligación es unilateral. El único que está obligado es el que recibió la cosa fungible, y él tiene que volver a devolver. Entonces el mutuario se hace propietario de la cosa prestada. ¿Cómo es eso que hace propietario? ¿Se entiende eso? Vamos a explicar, hasta hoy día es así. Hasta hoy día es así. El mutuario se hace, la persona que entrega el dinero, le entrega una suma determinada, y esa suma determinada se hace propietario el que recibe la cosa. Entonces, se transmite directamente la propiedad. Aunque después tenga que devolver, pero se hace propietario. No simple poseedor, propietario, así, en seco. Y como les dije, el contrato de mutuo es un contrato típicamente unilateral. ¿Por qué? Por la obligatoriedad única de ¿quién? Del deudor. Entonces, tranquilamente, utiliza el dinero que es su propiedad, que le prestó, pero le prestó la propiedad, no le prestó la posesión de los 100.000, de los 10 millones, ahora 10 millones de sestercios de la época romana. Bueno, llegó el plazo, llegó el momento, pero no devolvió. Exactamente, no devolvió. Entonces, ¿qué hace el acreedor del contrato de mutuum? Reclama, interpela al deudor y hace que tenga que, se produce lo que se llama una colisión de intereses, obviamente ahí, porque hay un incumplimiento de las obligaciones. Entonces, ¿qué hace el mutuario? El mutuante, mutuario es el que presta. El mutuante, ¿qué hace? Acciona, presenta una acción judicial. ¿Y cómo se llama esa acción judicial? Condictio certi o actio mutui. Condictio certi o actio mutui se llama la acción para reclamar la reposición de las cosas que se había entregado en carácter de mutuo. Y si no entrega los 10 millones, ataca los bienes. Dentro del contrato de mutuo aparecen los famosos casos que se le denomina variantes del contrato de mutuo, es el préstamo con interés. ¿Y qué es lo que es el préstamo con interés? Cuando se presta dinero por contrato de mutuo, el interés, ¿qué quiere decir? El interés es una fracción dineraria que el acreedor, dueño del dinero, le sobrecarga sobre el préstamo dado, de modo que esa sobrecarga, esa fracción adicional, en síntesis, el interés es una fracción adicional al capital. Entonces, ¿por qué se adiciona una fracción dineraria sobre el capital? Porque es el precio del riesgo. Es el precio del riesgo. Cuando el acreedor entrega el dinero en carácter de propiedad, una cosa fungible, a un mutuario, este mutuario, o sea, el deudor, sabe que lo entregó sobre la base de una fracción dineraria
que está por encima del capital que le entregó. Y ese interés tiene una explicación o tiene una justificación del riesgo que corre el acreedor. Y si es bajo normalmente, entonces es justo el interés, porque nadie quiere dar su dinero así nomás. Entonces se da lo que se llama siempre, hasta hoy día, la fracción del interés, que es un derecho que tiene el acreedor. Y el programa nos pide los tipos de interés que se utilizaban en el contrato de mutuum. Uno de ellos, el foenus nauticum o pecunia trajecticia. Era un préstamo especial por el cual el dinero debía ser empleado para la explotación del comercio marítimo, a cuenta del acreedor el riesgo, tasa de interés de 20 a 50%. ¿Por qué tan alto? El fenus nauticum era un interés que se cobraban por los préstamos de dinero que se aplicaba ¿dónde? Para el servicio naval, para el servicio naviero, comercial en el Mediterráneo. Y como en el Mediterráneo había tantos piratas, entonces era muy riesgoso prestarle a un naviero, a un armador. ¿Se acuerdan del armador, del naviero, que estaba al frente quién? Un esclavo que se le denominaba magister navis, pero había capitalistas y tenían flotas de naves que hacían el trayecto comercial, trasladando personas, trasladando mercancía por sobre todo. Entonces, había muchos ataques de los piratas de la época. Entonces, el Estado consideró, no normal, sino consideró justo aplicarle, porque el contrato de interés oscilaba en Roma de entre 5 a 10%, pero los contratos navieros, que era el fenus nauticum, contrato naviero, se aplicaba del 20 a 50%. ¿Por qué? Porque el prestamista, el capitalista, el que prestaba el dinero, lo daba con un julepe único, en el sentido de que tenía mucho riesgo, porque el mar Mediterráneo estaba infestado ¿de qué? De piratas. Por eso el Estado autorizaba la grabación de interés entre el 20 al 50%. Como se dice, como les dije, el interés es una fracción dineraria que se adiciona al capital atendiendo el riesgo, que es despojarse del dinero para entregarle a una persona extraña. Pero era de confianza, ¿no? Porque los contratos se hacen sobre la base de la confianza. Entonces, el fenus nauticum es la historia de los préstamos de interés muy elevados por el tipo de riesgo. ¿Y por qué riesgo? Porque había muchos problemas en la época en que como hongo crecían ¿quiénes? Los piratas en el mar Mediterráneo. Entonces, el Estado le otorgaba le autorizaba grabar el interés entre el 20 al 30%. Finalmente tenemos con relación al mutuum el análisis del Senado Consulto Macedoniano. El Senado Consulto es una ley surgida. Senado Consulto se le denomina, porque tiene que entender usted la palabra. Senado Consulto quiere decir ley surgida del Senado. Y Macedonio se llamaba el senador que puso un proyecto de ley y se aprobó. Y era una interesante historia, porque era para obstaculizar las prodigalidades de los hijos de familia. ¿Qué quiere decir prodigalidades de los hijos de familia? Y quiere decir para impedir que los hijos de familia asumiesen préstamos sin el consentimiento y prohibió expresamente, hacerles préstamo de dinero sin el consentimiento de sus respectivas paterfamilias. Es una restricción que se le
se hacía a los hijos de familia, a los hombres que todavía pertenecían al pater familia, a prestar dinero sin el consentimiento de sus padres, de sus pater familias, a pesar de ser mayor edad. Entonces, era una especie de restricción a los hijos de familia para realizar préstamos de dinero. Y la condición era que tenía que tener la autorización del pater. Vamos a otro tipo de contrato real. Estamos hablando de el primer contrato el contrato real que hemos estudiado es el contrato de mutuo. Vamos a estudiar el contrato de comodato, que hasta hoy se usa. El mutuo también hasta hoy se usa. Por eso el mutuo también hasta hoy se usa. Como que hasta hoy sí. Las mutuales son entidades que prestan dinero. Entonces, mutual de Itaipú, mutual no sé qué cosa, se dedica a prestar dinero. Es como un tipo cooperativa, pero no es cooperativa. Pero es, por ser de carácter social, los intereses son mucho más bajos. Entonces, ya saben qué quiere decir mutual y mutuo. Mutuo no quiere decir ayuda mutua, no, mutuo quiere decir préstamo de dinero, préstamo de cosas consumibles. Y hasta hoy está nuestro código. Y también está en nuestro código el contrato de comodato. Y el contrato de comodato es un contrato real, por sobre todo, ¿verdad? Porque está dentro de los contratos reales. Es un contrato real, contrato sinalagmático imperfecto, de buena fe y gratuito. El contrato de mutuo también es gratuito. Ojo, ¿cómo que es gratuito? Volvemos al mutuo. Porque lo que se da como préstamo, dinero o algún objeto fungible, debe ser devuelto el mismo. Pero el mismo, entonces no hay una variación. Lo que varía es lo que hace cambiar, lo que cambia y que no sea tan gratuito es el interés. El interés es una fracción dineraria que se agrega al capital o al objeto o la cosa fungible. Y el contrato de comodato también es gratuito, por el cual se dan la presencia de un comodante y un comodatario. Y es la entrega de cosas, objetos muebles o inmuebles. El objeto mueble es el caso típico, se puede dar caballo, se puede entregar gratuitamente para que use, para que trabaje, bueyes, para que use carretas, se entrega para que use un inmueble, para habitar un inmueble, cosas muebles, cosas de labranza, se entregaba por un contrato gratuito. ¿Cómo? Sí, gratuito. Hasta hoy es así. Y el contrato es un contrato real y es un contrato sinalagmático. Anoten esa palabra y usen eso, porque si ustedes no me dicen que un contrato de comodato, no dicen que es sinalagmático, no están completando la definición y las características. Sinalagmático imperfecto quiere decir que que existe una obligación. Y la obligación en el comodato es de uno solo, porque es un contrato unilateral. ¿Quién es el único obligado? El dueño de la cosa, el dueño de la casa que se entregó. Las casas que se entregaban en Itaipú, por ejemplo, eran todos contratos de comodato. ¿Por qué? Porque era contrato de uso, de habitación, mejor dicho, de habitación de una casa, gratuitamente. No pagaban alquiler nunca. Encima se hicieron dueños de él. Ahora, después pagaron un poco, no tanto, y se hicieron propietarios. Entonces, sinalagmático sinalagma quiere decir obligatoriedad. Pero es imperfecto el contrato de comodato. Hasta hoy es imperfecto. El contrato sinalagmático imperfecto es hasta hoy porque el único obligado, ¿quién es? El comodatario. La persona que está disfrutando o que se beneficia del contrato de comodato. El contrato de comodato es el contrato por el cual una persona llamada comodante entrega cosa, mueble o inmueble a otra que se llama comodataria para hacer uso gratuito de la cosa. Y este contrato es real, sinalagmático imperfecto, ya saben por qué, es de buena fe,
No es de derecho estricto, es de buena fe. Es decir, cuando hay problema, el juez va a extender y va a ser más flexible en cuanto al análisis de la responsabilidad del incumplimiento. Sin embargo, el contrato de mutuo es de estricto derecho, no es de buena fe. Ahí no hay tu abuela, aquí hay tenés que cumplir, hay que tener que pagar lo que debes. Y encima el interés. Y si es Nauticum Fenus, es 20 a 50%. Y ahí el juez de la época, bajaba la línea de ordenamiento indiscutible. El juez de la época, con los derechos, con los contratos stricti iuris, bajaba la línea de la obligatoriedad en cuanto al cumplimiento preciso del contrato. Sin embargo, cuando es de buena fe, se analiza si puede, no puede, tuvo dificultades, se le espera un poco, se renegocia. Ese es de buena fe. La buena fe o de derecho estricto depende del tipo de contrato. Los contratos de estricto derecho son los contratos de consumo mutuo y de buena fe son las cosas que no son de consumo. Es de uso directo, como es la casa, como es un buey, como es una carreta, como es un teléfono, como había mucho tiempo se usó en las compañías telefónicas de nuestros días, el contrato de comodato. Usaba el teléfono y ¿qué pagaba? Pagaba el servicio. Y además era gratuito, hasta hoy es gratuito el comodato y está en nuestro Código Civil. ¿Se entiende, no? Estamos entendiendo cómo ustedes van a dimensionando el valor de la profesión a través del conocimiento de la ciencia jurídica, especialmente derecho romano, a estudiar el contrato de comodato. Obligación del comodatario. ¿Cuál es la obligación del comodatario, del que usa la cosa? Servirse de la cosa. Está obligado por furtus usum, empleo fraudulento. Cuando él emplea fraudulentamente, él tiene que responder por indemnización. Se le dio una casa y era para habitar con su familia. ¿El que hizo? Convirtió en un burdel, en un quilombo. Quilombo quiere decir burdel y burdel quiere decir casa donde viven las mujeres de mala vida, digamos. Usó mal, él tiene que responder por eso. Y es una obligación en la ley romana y hasta hoy, furtum usus, es decir, empleo fraudulento. ¿Qué quiere decir fraudulento? Fraudulento quiere decir usar una cosa violando la confianza. Eso quiere decir fraude. Y entonces responde por su dolo y por su culpa. El comodatario responde por su dolo y por su culpa. ¿Cómo que dolo? Sí. ¿Qué hizo con la casa? Subarrendó, subalquiló. Eso es dolo. El contrato de comodato no le permitía eso. Sin embargo, él va a responder por eso y debe responder indemnizatoriamente. ¿Qué quiere decir indemnización por daños y perjuicios? Responsabilidad civil. Ahí ya entra, acuérdense lo que estudiamos con responsabilidad civil. Todo lo que estudiamos anteriormente se va integrando en un corpus, en un cuerpo de conocimiento muy interesante para la profesión. Por eso es importante esta materia, porque les ayuda a tener una visión ya profesional del estudio del derecho. 3 obligaciones tiene el comodatario. Vuelvo a repetir, servirse de la cosa, es una obligación, servirse de la cosa. Responde por el uso fraudulento y responde por su dolo y por su culpa. Dolo es el caso del el subarrendamiento de la cosa que se le entregó para usar gratuitamente. No se le entregó para usar y para habitar con su familia. Y su culpa, nunca arregló nada por la casa, nunca le pintó, nunca avisó que había problema con la viga. Entonces es culpa de él que no, entonces él también tiene que responder por el deterioro. Culposo. ¿Qué quiere decir culposo? ¿Qué quiere decir culpa? Culpa quiere decir ser negligente, ser descuidado y no cumplir las reglas del debido cuidado. Eso es culpa, señores. Ya hemos estudiado esto también,
usted parece ser que se olvidaron lo que estudiamos anteriormente. No deben olvidarse nada de lo que estudiaron, porque las lecciones que se estudió, usted tiene que estar repasando permanentemente para que tengan conocimiento, porque ese conocimiento que usted se está dando ahora, se le está dando gratuitamente. ¿Por qué gratuitamente? El pueblo está pagando el estudio de ustedes, señores y señoritas y señores. El pueblo. Entonces tienen que honrar al pueblo cuando no pagan ni un céntimo por la cuota, apenas están pagando por la matrícula. Deben honrar a la gente que paga su impuesto a favor de ustedes. Y ustedes no pueden estar no estudiando estas cosas. Y ninguna de las lecciones que se dan en ninguna de las asignaturas. Entonces, para honrar eso, tienen que pagar. Obligaciones del comodante. Es imperfecto. Sinalagmático imperfecto quiere decir que uno de los dos tiene más obligaciones. El otro también tiene obligación, pero una obligación menor. Entonces, obligaciones del comodante. El comodante también tiene obligación indemnizar al comodatario de los gastos. Usó 10 años y hizo mantenimiento durante 10 años. Él tiene que indemnizar al comodatario. Responder por su dolo y por su culpa. Le entregó una casa al comodatario. El comodante le entregó al comodatario una casa y nunca le contó que se estaba desmoronando uno de los pilares. Ese hecho es dolo. Él responde por su dolo. Imagínense, todos los ejemplos que le estoy dando les voy a preguntar en el examen, chicos y chicas. De un ejemplo de las obligaciones del comodante, de un ejemplo de las obligaciones del comodatario. Esto que le digo, ustedes pueden leer en esos libros que le embuí por ahí que hay, o esos trabajos, veo que algunos ya hacen transcripción de los trabajos de investigación de los alumnos que le embuí que está por ahí en internet. Señores, esto exige que ustedes lean los libros y los libros buenos. No lean libros malos, lean libros que les van a formar. Dejen de estudiar de fuentes insignificantes. Así dice el plan digital. Está prohibido leer de fuentes o hacer trabajo de investigación de fuentes insignificantes. Dice. Ahora ya entiende qué quiere decir. Está lleno, está plagado de trabajos que le embuí. Disculpe la expresión, pero así tenemos que ser también bien sincero y bien directo. Son trabajos que le embuí, que algunos hacen transcripción de eso nomás otra vez. Seamos francos, leales y por sobre todo actuemos de buena fe en todo. Porque ustedes tienen la obligación de estudiar, porque el pueblo le está pagando a ustedes. Le está pagando la sociedad paraguaya. ¿O ustedes creen que estudiar es gratis? No es gratis. La sociedad paraguaya le paga a los profesores de ustedes para que los profesores de ustedes le den clases. Porque si ustedes se iban a una universidad privada, mamá, ahí tienen que pagar cada mes 500.000, 800.000, 1.000.000, depende de la facultad. Y aquí usted le está pagando el pueblo. Así que honren a la gente esforzada que paga sus impuestos. ¿Y cómo se honra? Estudiando bien ustedes. Entonces, obligaciones del comodante, indemnizar al comodatario, al que usa la cosa gratuitamente, de los gastos, si ha realizado gastos, y responder por su dolo y toda su culpa. También su culpa. ¿Qué quiere decir culpa? ¿Se acuerdan lo que quiere decir culpa en la inejecución de las obligaciones? Culpa quiere decir descuido, desinterés, negligencia, no cumplir las reglas del debido cuidado. Y dolo es mala intención deliberada para engañar a alguien. Entonces, también tiene obligaciones el comodante, pero el que más obligaciones tiene es el comodatario, el que se aprovecha de la cosa y utiliza la cosa. Por eso se dice obligaciones sinalagmáticas, que quiere decir uno de ellos tiene más obligaciones. El otro también tiene obligación, pero uno de ellos, el que más se beneficia,
el que tiene más obligaciones. ¿Y quién es el que más se beneficia? El comodatario. Comparación con el mutuo. El mutuo es unilateral y el comodato es bilateral. Vamos a poner bien en claro eso. El mutuo es de stricti iuris y el comodato es de buena fe. En el objeto es genérico, la plata es genérica, el trigo es genérico y en el mutuo, en el comodato es específico, es un buey, es una casa, es un teléfono en nuestros días. Otro contrato real que es muy importante es el contrato de depósito. ¿No? Estudiar de lleno eso en la lección contratos en el cuarto o quinto curso. Pero esto le va a dar las opiniones más generales e introductorias. Esta es la gran ventaja del derecho romano, que le permite dar conocimiento profesional introductorio y les prepara para desarrollar estas cuestiones en una asignatura que se llama contratos o derecho comercial o derecho mercantil y que van a también a abordar estos temas. Pero quienes dieron las bases firmes sobre estas instituciones jurídicas han sido los romanos. Estamos hablando del comodato, ahora vamos a hablar del depósito. Y el depósito es un contrato real, gratuito, principal, de buena fe, sinalagmático imperfecto, igual que el comodato, por el cual el depositante entrega a otra llamada depositario una cosa para que pueda ser guardada. Así no. El depósito es una institución jurídica del derecho civil muy importante. Hasta hoy, si ustedes se suben alguna vez cuando funcionaba muy bien, hasta el 2019, el comercio en Ciudad del Este, que ahora decayó el 97% y probablemente cuando pase todo esto vamos a tener que recuperar esa cuestión. Si ustedes se suben en un helicóptero sobre Ciudad del Este y sobrevuelan, yo ya he visto varias veces, ya he subido, van a encontrar infinidad de depósitos por todos lados. Y eso tiene que ver con el contrato de depósito. Los dueños de esos depósitos tienen predios y mandan a construir enormes depósitos y los comerciantes, los importadores guardan ahí. Es para guardar mercaderías. En Roma era gratuito, hoy ya no es gratuito. Pero tenía una forma de recuperar. Entonces el contrato de depósito es un contrato por el cual una persona dueña de un edificio o de un predio realiza un contrato con una persona, con un comerciante, para que pueda guardar cosas. Y este contrato es real porque tiene que ver con cosas, porque es una cosa que te entrega. El depósito es una cosa. Lo que se guarda debajo en el edificio es una cosa, una mercancía. Era gratuito en Roma, es un contrato principal, no era accesorio, era de buena fe, no es como el contrato de mutuo, sinalagmático imperfecto, porque el más beneficiado es el depositante, el que deposita sus mercaderías, y el menos beneficiado es el dueño del depósito. Entonces, ambos tenían obligaciones compartidas, pero alguien tenía más obligación, por el cual el depositante entrega a otra llamada depositario. El depositante entrega a otra llamada depositario una cosa para que pueda ser guardada y retirada conforme las necesidades sucesivas que podían presentarse. Entonces, el depósito es un contrato de carácter real, gratuito, sinalagmático imperfecto, por el cual tiene la obligación el depositante
de relacionarse con el depositario. El depositante es el dueño de la mercancía y el depositario es el dueño del depósito. Y entonces nace una obligación. Por ejemplo, existen depósitos en todo el Paraguay, que esos enormes silos son, y ahí se realizan contratos de depósito. Hay depósitos warrant, es decir, una serie, hoy en día hay una infinidad de clases de contratos de depósito. El depósito es un enorme servicio de la línea de la logística. Entonces, la logística es el medio por el cual se transportan mercancías, y las mercancías no van directo al mercado, se guardan primero y de ahí se está llevando conforme las necesidades al mercado. Entonces el depósito es un lugar, es un eslabón, es una parte del gran negocio de la logística en el mundo. Y en todo el Paraguay y en todo el mundo se realizan contratos de depósitos. Cuando ustedes estudien Derecho Comercial o Derecho Mercantil, van a estudiar a fondo el contrato de depósito, pero le estamos dando los conceptos básicos de lo que es y las características del contrato de depósito. Muy usado en Roma porque había un intenso tráfico comercial. 50 millones de personas tenía el Imperio Romano en su máximo momento de gloria. Y alimentar a 50 millones y satisfacer las tremendas necesidades que tienen el ser humano y ese conglomerado enorme de gente, la ley y el derecho fue en auxilio para arreglar estas cuestiones. Entonces, así surgen los contratos. Los contratos surgen como respuesta a las necesidades de la sociedad humana. Entonces, el contrato de depósito, vuelvo a repetir, es un contrato real, gratuito. ¿Cómo que es gratuito? No paga el depositante. No paga. No pagaba en Roma. Pero había forma de recuperar el gasto. No era un gratuito así al aire. Gratuito momentáneamente. Después vamos a ver cómo funciona este asunto. ¿Qué clase es? ¿Un sinalagmático perfecto o imperfecto? Es imperfecto. ¿Quién es el que más debe cuidar de las cosas? El depositante. ¿Y cuál es el que menos obligaciones tiene? El depositario, es decir, el dueño de la cosa. Obligaciones del depositario. Estuve haciendo una comparación un poco errada. Voy a rectificar. El depositario es la persona que guarda la cosa. Y el depositante es el dueño de la mercadería. ¿Está bien? El depositario debe guardar la cosa. Está muy bien lo que dije. Pensé que estaba mal. El depositario es la persona que guarda la cosa. El dueño del edificio, el dueño del tinglado cerrado, digamos. Debe guardar la cosa. Responder por su dolo y de su culpa grave. Responder por su dolo y su culpa grave. ¿Qué quiere decir responder por su dolo? ¿En qué caso un depositario puede actuar con dolo? Y vamos por el concepto más sencillo, que es la culpa grave. No tiene un sistema de seguridad sus puertas. Le puso un candadito muy poquito y no tiene todos los elementos de seguridad. Entonces, hay una disposición frágil de parte del depositario en cuanto a la seguridad de las mercancías. Las mercancías son cosas valiosas. Entonces deben tener la estructura del edificio, del tinglado cerrado, debe tener un sistema que le proporcione prevención y le proporcione seguridad jurídica a las cosas que tienen valor y que se guardan ahí. Entonces, respondían los depositarios por la culpa grave, no culpa leve ni mediana, grave. Tenía que ser muy grave para responder. Y también respondía por su dolo. Por ejemplo, construyó el tinglado sobre
construyó el tinglado en un predio que no era de él. Y vienen los dueños y le está perturbando al depositante. Entonces responde por estas obligaciones, pero son menores las obligaciones en cuanto del depositario enfrente del depositante. El depositante tiene más obligaciones. El depositante tiene que reembolsar al depositario los gastos hechos para la conservación de la cosa. Responde de su dolo y toda su culpa. Las acciones son acciones depositi directa y la acción del depositante es la depositi contraria. Entonces, el depositante reembolsa al depositario los gastos hechos para la conservación de la cosa. Está usando la cosa, el edificio, y hay gastos que debe reembolsar ¿a quién? Al propietario. ¿Y quién es el propietario? El depositario, el dueño de la cosa. Y el depositante es el que está moviendo las mercancías y el que está ganando con la provisión al mercado o al comerciante. Entonces, el depositante responde de su dolo y de toda su culpa. ¿Cómo puede el depositante responder por su dolo? Trae mercancías ilegales y guarda. ¿A quién le tiene que responder por esa obligación de haber traído mercancías ilegales y se descubre? Al dueño del edificio, al dueño del tinglado cerrado. Y de toda su culpa trae mercancías peligrosas que no lo cuida muy bien. Por ejemplo, estaba previsto guardar trigo de Egipto e introduce dentro de los bienes que son trigos, introduce cosas que no es trigo, es otra cosa peligrosa. Por ejemplo, veneno, y genera una contaminación a mucha gente ese veneno. Entonces, ese producto que él guardó no estaba previsto y era en contra del contrato. Estaba en contra de lo que estaba previsto en el contrato. O trajo el veneno y no lo cuidaba bien, porque aquí el que tiene que cuidar el veneno, porque eran sustancias para la agricultura, por ejemplo, tenía que tomar los recaudos necesarios para cuidar, los recaudos de seguridad, de higiene y seguridad tenía que cuidar, y no lo cuidó el depositante. Y eso generó un daño al arroyo que está corriendo cerca del inmueble donde está el depósito. Y él responde por toda su culpa y responde también por su dolo. Trajo productos, por ejemplo, ilegales para el mercado. Trajo armas, que era para proveer a gente, a grupos en rebelión. Entonces el depositante responde por su dolo y responde por toda su culpa. ¿Y cuál es el juicio que va a interponer el depositario, el dueño del inmueble? La actio depositi contraria. Ese es el juicio que va a presentar como la acción judicial correspondiente. Otras clases de depósitos. Había también depósito miserable y el depósito irregular. El depósito miserable se le denominaba aquel depósito emergente que era por incendio, se estaba incendiando la casa y le dice, vecino, guardame todas mis cosas. Y ahí le entrega las cosas. Ese es un depósito emergente, llamado depósito miserable, le llamaban los romanos porque tenía que ver con una coyuntura difícil, una coyuntura delicada, una circunstancia impropia, no esperada, un acontecimiento no esperado, naufragio, por ejemplo. Se estaba rompiendo el buque y le estaba acompañando otro buque y le dice, guardame todas mis cosas, guardame.
y le va tirando y se produce la traslación de las cosas de un buque a otro porque se estaba hundiendo. Eso es un depósito de carácter emergente y que entraba dentro de las obligaciones que tenía que ver con el contrato de depósito. También había depósitos irregulares, donde se entregaba ya no mercancías, sino bienes fungibles, como son los depósitos irregulares, como son las sumas de dinero o otras cosas fungibles. También había, eso se denominaba también depósitos irregulares. La prenda. La prenda es lo que se llama un contrato por el cual, contrato de carácter real, accesorio, de buena fe, sinalagmático imperfecto. Para garantizar un crédito se entrega una cosa para hacer una vez saldada la deuda. Hasta hoy funciona esta prenda, este contrato contrato real denominado prenda. Pignus le llamaban en Roma y hoy en día se llama contrato de préstamos prendarios. Era un contrato real hasta hoy, accesorio porque el principal es el préstamo de dinero, de buena fe, no era stricti juris, porque yo quería dinero, pero te entregaba una cosa y esa cosa quedaba en poder del prendario, del acreedor prendario, hasta saldar la deuda y le devolvía. Era imperfecto, ¿por qué? Porque la mayor obligación lo tiene el deudor prendario y la menor obligación tiene el deudor, el acreedor prendario. ¿Para qué se hace la prenda? Para garantizar, es una garantía de entrega de dinero. Una vez saldada se debía devolver. Obligaciones del acreedor prendario. Vamos a entrar en la prenda. Obligaciones del acreedor prendario. El acreedor prendario es la persona que entregó sumas dinerarias. Aquí hay un contrato principal, suma dineraria, y el contrato de prenda es el deudor prendario. El contrato de prenda es un contrato de carácter accesorio. El acreedor prendario debe cuidar la cosa. Yo te entrego un reloj o necesito 10.000 sestercios y te entrego 10 cabezas de ganado. Cuídame las 10 cabezas de ganado. Una vez saldada la deuda, debe devolver la cosa empeñada y sus accesorios. Esas 10 vacas tuvo 3, en 6 meses tuvo 3 críos. Debe devolver las vaquitas y sus críos. No hay aquí, me hago el vivo y se quedan los críos con el acreedor prendario. No, señor. Cuidar la cosa, devolver la cosa una vez saldada y sus accesorios. Podía retener la cosa por falta de pago. Esos son más bien derechos del acreedor prendario. Retener por falta de pago, no devolver. Obligaciones del deudor pignonaticio, pignus, del deudor prendario. Resarcir los gastos por conservación. Queda una carreta, se entrega una cosa mueble y esas vacas o toros, y hay gastos para alimentarle. Entonces, el deudor pignoraticio resarcir al acreedor por la comida que se gastó por esas vacas que quedaron en carácter de prenda. Completar la prenda o constituir si perdiese su valor. Si perdió su valor en un año, debe completar el valor perdido. No es lo mismo el precio de hoy con el precio de aquí a un año. Entonces, ese margen de caída de precio que se daba en el mercado tenía que sufragar el deudor prendario. Cumplir con la obligación principal. ¿Y cuál es la obligación principal? El préstamo de dinero. Entonces, son características muy propias del acreedor prendario. Hasta hoy, señores,
Finalmente vamos a dar una información interesante sobre, hasta hoy hemos dado los contratos reales todos nominados. ¿Qué quiere decir nominado? El contrato de mutuo tiene nombre y apellido. El contrato de depósito tiene nombre y apellido. El contrato de Pignus tiene nombre y apellido. Pero apareció en la época ya clásica del derecho romano, algunos contratos reales que no tenían nombre específico, pero se usaban mucho. Entonces, aparece en el escenario jurídico los contratos reales innominados. Eran convenciones sinalagmáticas, es decir, obligaciones compartidas, que se hacía obligatoria, transformándose en contrato cuando una de las partes ha ejecutado la prestación. Convenciones o contratos sinalagmáticos que se hace obligatoria, transformándose en contrato cuando una de las partes ha ejecutado su prestación. Y aparecen las clases de contratos reales innominados. El do ut des, do ut facias, facia ut facias y facia ut des y facia ut facias. Convertido eso en cristiano, en castellano, te doy para que des, doy para que hagas, hago para que des y hago para que hagas. Imagínense el grado de abstracción que llegaron los romanos. Se sigue usando estas cosas, señores. No era ninguno, no era mutuo, no era de préstamo de dinero, no era el contrato que surgió no era ¿cómo se llama? De depósito, no era de cualquiera que hemos estudiado hasta ahora. Pero aparecían actos contractuales que no tenían nombre y no estaba previsto por el ius civile. Entonces, los jurisconsultos lo denominaron contratos reales innominados que tenían después carácter de obligatoriedad y se perfeccionaban jurídicamente por el uso de estos contratos. Y eran contratos de carácter, convenciones de sinalagmáticos que se hacían obligatorios en la medida que se cumplía o se ejecutaba la prestación. El primer ejemplo es doy para que des. Por ejemplo, yo te voy a dar, le dice Petronio, le dice a un ciudadano romano de la época, yo te voy a dar una casa y vos me das 100 cabezas de ganado. Esa casa tan linda que yo tengo, yo te voy a dar y vos me entregás 50 cabezas de ganado. Ese es doy para que me des. Yo te doy la casa y vos me das 50 cabezas de ganado. Ocurre y puede ocurrir eso. Claro que puede ocurrir. ¿Es compra-venta? No es compra-venta. ¿Es mutuo? No es mutuo. ¿Es comodato? No es comodato. ¿Es depósito? No es depósito. No tenía nombre. Entonces, emergían estas formas de realizar intercambios de bienes, y este es un contrato típico, real, innominado. Te doy para que me des. Do ut facias. No es dúo, es do ut des. Te doy para que me des. El ejemplo es válido, ¿eh? El otro ejemplo, doy para que me hagas. Te entrego la casa y vos me
construís el cercado perimetral de mi granja que tiene 20 hectáreas. Me vas a hacer el cercado perimetral, porque vos tenés tu gente y te dedicás a eso. Yo te voy a dar 50 cabezas o 10 cabezas de ganado. Doy para que me hagas. El otro es, doy para que me des. Este, doy para que me hagas. Hago para que me des. Este es al revés. Yo te voy a hacer un tajamar. Tajamar es un lugar donde van a cargarse agua para que puedan beber los animales. Yo te voy a construir un tajamar porque tengo un equipo de gente que te puede hacer, y vos me vas a dar me vas a dar 3 de tus carretas. En Roma estamos. Yo te voy a hacer un tajamar y vos me vas a dar 3 de tus carretas. Te hago para que me des. Hago para que me des. Te doy para que me des. Te doy para que me hagas y te hago para que me des. Es al revés. Y el otro es facio ut facias. Hago para que me hagas. Yo te hago y vos me haces. Medio raro ese, pero estamos hablando en el plano de las relaciones contractuales. Yo te hago una casa y vos me construís todo el tinglado para mis animales en mi estancia. Hacer por hacer es. El uno es, te doy para que me des, te hago para que me des, te hago para que me des, te doy para que me hagas, te hago para que me des o te hago para que me hagas. Hacer por hacer, dar por dar, hacer por hacer dar por dar por hacer y hacer por dar. Y ahí surgían obligaciones contractuales y se tornaban obligatorias, sinalagmáticamente obligatorias al contrato, cuando una de las partes ya ejecutó la prestación. Ya te di la casa y no me estás haciendo, y vos tenés la casa, estás viviendo ahí. Haceme pues el tinglado. Y te hace el chanchorrengo, no hace, va y denuncia, porque ya cumplió una parte. ¿Entienden? Así funciona este asunto, los contratos reales y nominados. ¿Hasta hoy existe? Hasta hoy existe. Una vez leí un editorial de ABC donde decía, do ut des, decía. El que escribió sabía derecho romano y un montón de gente no habrá entendido. Solo que ahora ya se puede entender rápidamente porque tenemos un gran soporte del conocimiento que es Google. Entonces, San Google hoy en día te puede hacer. Pero el que estudió Derecho Romano ya entiende lo que es do ut des. Do ut des. Do ut facias. Facia ut des y facia ut facias. En castellano, te doy para que me des, te doy para que hagas, te hago para que des y hago para que hagas. Interesante este juego y es un verdadero desafío para las personas que tienen un interés sobre estas cosas y que tienen un grado de inteligencia que puede captar y puede mentalizar esto. Entonces, estos contratos no tenían nombre, no eran depósito, pero eran reales, ¿eh? De hecho eran contratos reales. No era depósito, no era contrato de mutuo, no era el contrato de Pignus, de contrato denominado, a ver, que hemos estudiado, contrato pignoraticio, o sea, préstamos prendarios, pero esto respondía a las necesidades del momento y hasta hoy se usa. Entonces, finalmente, ¿cómo uno de ellos no cumplía? Ya cumplió uno y el otro no está cumpliendo.
Entonces, ¿cómo esto se puede reclamar, ya que en el trato personal no le satisfacía entre deudor y acreedor, porque aquí hay una relación de deudor y acreedor? Entonces, ¿qué hacía el que quedó, digamos, engañado o por lo menos con una afectación de sus intereses? Entonces recurría a la justicia y entonces uno de ellos reclamaba y el reclamado, el demandado, podía oponer una excepción. Una excepción es un trámite procesal de bloqueo al demandante. Es una forma de defensa del demandado. Hasta hoy existe la excepción. Y es una de las formas, una de las modalidades de defensa que tiene el demandado en contra del demandante. Y aparece la famosa excepción denominada exceptio non ad impleti contractus. Vamos por el desafío de aquellos que realmente están interesados en la carrera y quieren aprender derecho. Se aprende derecho aprendiendo derecho romano. Y la exception non ad impleti contractus quiere decir quien no cumple no puede reclamar. Por ejemplo, en el te doy para que me des, el que recibió, te doy para que des, te doy una casa y vos me das 50 cabezas de ganado. Y el que tenía que entregar los 50 ganado es demandado. No me está entregando las 50 cabezas de ganado de parte del otro. Le demanda judicialmente. ¿Y qué hace el demandado? Le interpone, le bloquea con un exceptio non ad impleti contractus. ¿Qué quiere decir? Quien no cumple no puede reclamar. Espera un ratito. Yo voy a entregarte los 50 cabezas de ganado cuando me entregues la casa. Esa es la excepción. Entonces, le frena al demandado. La excepción non ad impleti contractus es una acción que interpone y es un derecho que tiene el demandado de frenar al actor, al demandante, por el incumplimiento todavía de las obligaciones que había nacido dentro de este tipo de denominado contrato real y nominado. Póngase en cualquiera de estos. Te doy para que me des. Te hago para que me hagas. Hago para que hagas. Tenía que hacer una quinta o una casa de campo. Se comprometió a hacer una casa de campo. Y el otro, entregar un predio valioso que más o menos se equipara a eso. Cosa por cosa eso. Entonces, el que tenía que entregar, transferir el inmueble para pastoreo de ganado, es reclamado por el señor que tenía que entregarle la casa, que tenía que hacerle la casa de campo. Entonces, la exception non ad impleti contractus quiere decir, es una defensa para frenar al demandante porque no cumplió. El que no cumple no puede reclamar. Esa es la exception non ad impleti contractus. Muy bien, espero que hayan aprendido esta unidad que tiene una importancia tal porque estos son todos temas de examen, chicos. Aquí ya no estamos ya jugando en la ronda ni estamos jugando el play. Estamos en una cosa profesional que tienen que aprender, internalizar, para que puedan ustedes después, puedan en la profesión aplicarlo o siendo estudiante en las asignaturas que corresponden para que ustedes puedan entender mejor ya con mayor facilidad, ya no van a entrar
totalmente en ayunas en esa asignatura de Derecho Mercantil, porque van a estudiar todas estas cosas en Derecho Mercantil, en el cuarto curso. Así que ustedes están en el segundo y van a pasar año tras año. No se preocupen, no se apuren, porque esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia que deben estudiar con mucha paciencia cada año, cada mes, cada día, para que ustedes puedan ser buenos profesionales. Así que espero que hayan aprovechado esta asignatura y vuelvan a escuchar, a repetir tantas veces se haya podido entender. Si no entienden, vuelvan a repetir. Así que vuelvan a ver la ventaja de estos video aulas. Así que tengan ustedes muy buena jornada.